Buenos días a todos. Mi nombre es Leonardo Neri. Soy socio del despacho Montero Aramburu, actualmente socio director, adscrito a la práctica de fiscal. Y para aquellos que no nos conozcan, me gustaría hacer una breve presentación de nuestra firma, que curiosamente este año pues, cumple su 50 aniversario. Se fundó allá en el año 1971 con una práctica exclusiva dedicada al derecho tributario, pero que actualmente ofrece pues, un carácter absolutamente multidisciplinar, capaz de prestar asesoramiento en cualquier disciplina del derecho, con una fuerte implementación en el sur de la península y en las Islas Canarias, en Andalucía Occidental y en las Islas Canarias, pero con una clara vocación nacional, como lo muestra pues, nuestra oficina en Madrid y nuestros proyectos a corto y medio plazo de implementación en otras partes del territorio nacional. La idea fundamental, dicho esto, la idea fundamental de la sesión es abordar un tema de enorme actualidad como consecuencia de la modificación introducida a principio del ejercicio en materia de fiscalidad de planes de pensiones y todos los productos que tienen cierta relación o conexión con esta figura de previsión social, de ahorro individual, para lo cual contamos con la estimable colaboración de Renta 4 y en particular con el presidente de Renta 4 Gestora, don Antonio Fernández Vera, al cual le cedo la palabra para que nos haga la exposición, a lo largo de la cual, si ustedes lo desean, podrán interpelar, podrán hacer las preguntas para clarificar aquellas dudas que le pudiesen surgir y directamente pues se las haremos llegar a don Antonio para que pueda atenderla. Y yo, sin más preámbulos, le cedo la palabra a don Antonio para que nos comente todo aquello relativo a los planes de pensiones y en materia de previsión social. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Leonardo. Voy a tratar de compartir la pantalla. La presentación está hecha para dar un repaso a todos los productos financieros y aseguradores. Perdonad un momento. Creo que se ve, no sé si estáis viendo la pantalla. Perfectamente, la vemos, Antonio. Se ve, ¿no? Bueno, decía que la presentación está pensada para dar un repaso a los productos financieros y de seguros, viendo cuáles son las características básicas y también la fiscalidad, porque es, como todos sabemos, muy importante y es una característica que cada vez se tiene más en cuenta a la hora de decidir sobre qué productos financieros o de seguros podemos adquirir. Y como decía Leonardo, voy a tratar también de centrarme en lo que está un poco más ahora mismo en boca de todos, ¿no? Del tema de los planes de pensiones y las modificaciones que ha habido en los planes de pensiones individuales en cuanto a la reducción de las aportaciones que se podían realizar, el importe de dichas aportaciones y por lo tanto la deducción a la que podíamos alcanzar cuando hacíamos nuestra declaración del IRPF, y cómo se quiere potenciar también por parte del Gobierno los planes de pensiones de empleo. Tenemos dos opciones, o bien vamos dando un repaso hasta llegar a planes de pensiones de empleo, o me centro en planes de pensiones de empleo y luego vemos un poco lo demás. Si queréis, damos un pequeño repaso y cuando lleguemos a planes de pensiones pues me detengo un poco más. Bueno, aquí simplemente se pone en esta primera transparencia un poco, pues la verdad que los productos financieros y aseguradores se pueden diferenciar en función de distintas características. Una de las características fundamentales de cara al inversor, de cara al ahorrador, es quién va a soportar el riesgo de la inversión. Entonces, sabéis que los fondos de inversión, las sociedades de inversión, las SICAVs,
los planes de pensiones, sean estos individuales de empleo o asociados, los Unit Link, que sabéis que son productos aseguradores que lo que tienen detrás normalmente es una cartera de fondos de inversión, o los planes individuales de ahorro sistemático, conocidos como PIAs, pues en todos estos productos lo normal es que el partícipe, el asegurado, asuma el riesgo de la inversión. Es verdad que hay algunos productos Unit Link en los que existe algún tipo de garantía según se va alcanzando cierto valor liquidativo de ese producto, pero lo normal es que sea el propio partícipe o el asegurado el que asuma el riesgo de inversión. Luego hay otros productos que sí nos permiten tener cierta garantía como son los fondos de inversión, esos que llaman garantizados, que ya prácticamente no existen, porque los tipos de interés, como todos sabéis, pues son muy bajos y es muy complicado tratar de garantizar una rentabilidad ahora mismo a medio plazo. Los planes de pensiones también garantizados, que tenían la misma estructura que los fondos de inversión que he comentado. Luego también están los planes de previsión asegurados, que son exactamente muy parecidos a los planes de pensiones en cuanto a las contingencias cubiertas, en cuanto a la liquidez, a la disponibilidad, en cuanto también a la fiscalidad, y la única diferencia es que hay que garantizar un tipo de interés por unos plazos que normalmente ahora mismo pues son sobre 6 meses o como mucho un año, y cada 6 meses o cada año pues se va renovando esa garantía. Con los tipos de interés que hay actualmente, pues la verdad es que tampoco yo creo que merezca mucho la pena estos tipos de productos. Y luego existen otros seguros o cuentas individuales de ahorro a largo plazo, que son SIALP si están en seguros o CIALP si están en entidades bancarias, y ya por último las rentas vitalicias, ¿no? Bueno, voy a pasar, creo que el tema de los fondos de inversión y las SICAVs, bueno, aquí está la presentación que me imagino que podrá estar a vuestra disposición bajo petición, por si se quiere profundizar un poco en todos estos temas. Yo voy a ir directamente quizá un poco más a lo que es los planes y fondos de pensiones de empleo, y luego en función de las preguntas que haya, pues podemos volver más adelante, ¿no? Bueno, esto como se encuadra fiscalmente son productos que reducen la base imponible, como sabemos, tanto los planes de pensiones como los planes de previsión asegurados, los PPAs. ¿Qué liquidez tienen? Pues ya sabemos que a cambio de esa buena fiscalidad en el momento de realizar las aportaciones, pues la liquidez está muy tabulada, ¿no? Solamente se puede percibir en el momento que ocurra una de las contingencias que están previstas en el plan de pensiones, que lógicamente es la jubilación, también la invalidez en los grados de permanente, total, absoluta o gran invalidez, cuando existe también la dependencia severa o gran dependencia del partícipe, por supuesto en caso de fallecimiento del partícipe, o si ya existía un beneficiario que estaba cobrando una prestación de ese plan de pensiones y fallece a su vez, pues también se podría seguir cobrando el plan de pensiones por parte de sus herederos. También en caso de desahucio de la vivienda habitual, aunque yo tengo que reconocer que aquí nosotros tenemos aproximadamente unos 350.000 partícipes de planes de pensiones y nadie nos ha pedido que le paguemos el derecho consolidado que tenga por desahucio de la vivienda habitual. Pero bueno, es algo que está incluido y que no está mal. Luego también hay una disposición anticipada del derecho consolidado transcurrido 10 años. Esto se hizo en una modificación normativa en el año 2015 y significa que solamente estará en vigor realmente a partir del año 2025. Y además todavía no se sabe muy bien si se va a poder cobrar la totalidad del derecho consolidado, de las aportaciones anteriores a esos 10 años, o va a estar limitado a una cantidad determinada. Falta todavía toda esa regulación. Luego también en caso de enfermedad grave del partícipe o de su cónyuge o de los ascendientes o descendientes, y también en el caso de desempleo de larga duración, y aquí tendríamos que incluir también el caso de los ERTES, ¿no? Donde también se han podido hacer líquidos los planes de pensiones.
Luego, una característica también importante es que los derechos acumulados en un plan de pensiones o en un PPA no pueden ser objeto de embargo, trabajo judicial o administrativa hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación. Bueno, esto no viene ni nada más ni nada menos que como fruto de la iliquidez del producto. Es decir, si es ilíquido, pues evidentemente no se puede disponer de él y por lo tanto no se puede embargar hasta que ocurra alguna de las contingencias o alguno de los hechos que pueden dar origen a la liquidez del producto. Bueno, los planes de previsión asegurados es igual que un plan de pensiones, como decía, pero desde el punto de vista del seguro, es un seguro de vida ahorro. Hay una característica en el tema de seguros que el tomador, es decir, el que paga la prima, el que hace la aportación, el asegurado y el beneficiario. Entonces el contribuyente deberá ser el tomador, asegurado y beneficiario a la vez. Beneficiario, por supuesto, en el caso de jubilación o de invalidez, aunque puede haber otros beneficiarios para caso de fallecimiento. Otra de las características es que, como comentaba al principio, el seguro debe garantizar un interés y estar basado en técnicas actuariales, o sea, técnicas aseguradoras. Y lo que comentaba, como tiene que garantizar un tipo de interés y los tipos de interés están más bajos, pues la verdad es que, desde luego, yo no se lo aconsejo en estos momentos a nadie, ¿no?, que contrate este tipo de productos. Y luego otra de las características es que este tipo de seguros pues, tienen como subyacente inversiones asignadas y esto significa que muchas veces el valor el valor de mercado no se corresponde completamente con el derecho consolidado que nos están comentando y puede variar en caso de traspaso de ese plan de pensiones o a otro plan de ese PPA o un plan de pensiones o otro PPA, ¿no? Ahora ya si nos metemos más con los temas de planes de pensiones y los cambios a los que aludía Leonardo, bueno, aquí he tratado de hacer un cuadro cuál es la fiscalidad del partícipe y cómo se ha ido modificando de anterior a actualmente, ¿no? Las modificaciones, ¿en qué han consistido? Pues en una reducción por aportaciones a sistemas de previsión social individual. Aquí, dentro de esto están los planes de pensiones individuales, los PPIs y los PPAs que hemos comentado, y las aportaciones del trabajador a instrumentos de previsión social empresarial, que son los planes de pensiones de empleo, que ahí lo pongo con las siglas PPE, o los planes de previsión empresariales, que son PPS, ¿no?, que es a través de seguros. Ahí, como sabíamos, el límite aplicado hasta 2020 era un límite conjunto que podía llegar hasta 8.000 euros, teniendo en cuenta también que no podía sobrepasar el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas. Y los límites financieros de aportación pues también eran 8.000 euros. Coinciden tanto los límites fiscales como los límites financieros, porque alguna vez siempre se ha comentado que, bueno, yo solamente me puedo deducir de 8.000, pero yo puedo aportar 10.000. Pues no se podía aportar 10.000, ¿no? A partir del 2021, con las modificaciones que se introdujeron en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues ya sabemos que se ha reducido drásticamente el importe de 8.000 a 2.000 euros anuales. Sigue también estando en vigor el otro requisito de que no sobrepase tampoco el 30% de los rendimientos netos de trabajo y actividades económicas. Y entonces se ha hecho como unos vasos comunicantes y dice, bueno, lo que no podía poner o lo que no puedo poner ahora y podía poner antes a un plan de pensiones individual, pues ahora lo puedo poner en un plan de pensiones de empleo, ¿no? Entonces, en los planes de pensiones de empleo este límite se incrementa en 8.000 euros, pero con una condición, y esto es muy importante, siempre que ese incremento provenga de contribuciones empresariales. Es decir, podemos hacer un plan de pensiones o podemos estar en un plan de pensiones de empleo, pero la aportación que podemos hacer nosotros como personas físicas, como partícipes de nuestro propio pecunio, son 2.000 euros, ya sea a un plan de pensiones individual o a un plan de pensiones de empleo o a los dos conjuntamente. Es decir, yo sí podría poner, si tengo un plan de pensiones de empleo en mi empresa,
puedo poner voluntariamente, si me lo permiten las especificaciones del plan de pensiones, que normalmente todas lo permiten, puedo poner 1.000 euros en uno y 1.000 euros en otro, o 1.500 en uno y 500 en otro, pero la suma no puede pasar de los 2.000 euros que he comentado. Para llegar a los 10.000 euros que se pueden llegar, es la empresa la que tiene que poner 8.000 euros por mí. Entonces aquí, pues bueno, esto lo que parece es que va a fomentar el desarrollo de los planes de pensiones de empresa. Yo, me vais a permitir, pero soy muy escéptico, llevo muchos años trabajando en estos temas, bueno, desde que se creó la Ley de Planes y Fondos de Pensiones en 1987 y luego el Real Decreto que lo desarrolló en 1988, y los planes de pensiones en España, planes de pensiones de empleo, solamente han tenido desarrollo en aquellas entidades normalmente muy grandes que tenían ya establecidos compromisos por pensiones con sus trabajadores a través de los convenios colectivos, como era todo el sector de la banca, el sector de las cajas de ahorro, y luego también empresas muy importantes, normalmente relacionadas con la energía, como Endesa, como Repsol, como Cepsa. En fin, todas estas empresas que sí tenían compromisos muy grandes y hubo una obligación de externalizar esos compromisos que tenían en balance a través de planes de pensiones de empleo. Y luego para las pymes, pues la verdad es que no se ha desarrollado prácticamente nada. Hay pocas pymes que realmente tengan planes de pensiones de empleo, aunque se trató de agilizar la forma de contratación de este tipo de planes a través de la creación de planes de empleo de promoción conjunta, que facilita bastante, pero que aún así pues no es una condición necesaria, pero no ha sido suficiente. Entonces ahora, pues para fomentarlo, lo que quieren es a la fuerza, ¿no? Es decir, si yo bajo las aportaciones a planes individuales y se quiere desarrollar la previsión complementaria para complementar las pensiones públicas a través del ahorro privado, pues casi que no me queda más remedio que irme y desarrollar planes de pensiones de empresa. Pero, insisto, es muy importante lo de los 8.000 euros. Y ahora, si nos metemos un poco cómo crear un plan de pensiones de empleo, pues aquí lo fundamental y donde parte todo, muchas veces dicen, yo quiero crear un plan de pensiones de empleo, nos llaman bastantes empresas últimamente, y lo primero que yo les digo es que lo primero que hay que establecer es cuál es el compromiso, porque el plan de pensiones de empleo no es ni más ni menos que la consecuencia de los compromisos por pensiones que haya establecido la empresa con sus trabajadores. Es decir, primero tiene que haber un compromiso por pensiones y a partir de ahí ya se puede establecer el plan de pensiones. Es verdad que para definir cuáles son los compromisos por pensiones con los trabajadores, pues hay que tener en cuenta muchos factores. ¿Qué es lo que nos permite la ley? Pues la ley lo que nos dice es que hay una serie de principios. Uno de los fundamentales en planes de pensiones de empleo es el principio de no discriminación. Ese principio lo que significa es que todos los trabajadores que estén en la empresa, me da lo mismo que sea con el tipo de contrato que sea, tienen que estar o pueden estar dentro, porque la adscripción es voluntaria, normalmente nadie renuncia a ella, ¿no? Tienen que estar dentro del ámbito del plan de pensiones y solamente se permite que no estén de momento aquellos trabajadores que tengan una antigüedad inferior a 2 años. Pero todos los trabajadores que estén en una empresa y que tengan una antigüedad superior, igual o superior a 2 años, tienen que estar dentro del ámbito de aplicación de los compromisos por pensiones y por lo tanto del plan de pensiones. ¿Qué es lo que dice también esta norma? Bueno, que es compatible este principio de no discriminación con que las aportaciones no sean iguales para todo el mundo y se puede discriminar el importe de las aportaciones, pero siempre y cuando esa discriminación esté basada en criterios objetivos. ¿Cuáles son los criterios objetivos? Pues un criterio objetivo es la edad, un criterio objetivo es el nivel retributivo, un criterio objetivo es la responsabilidad que se tenga dentro de la empresa, o un conjunto de todos ellos. Lo que no se puede es la discriminación. Esto lo que indica es que no podemos decir que a Antonio Fernández, por ponerme a mí, pues le voy a poner en el plan de pensiones, mi compromiso con Antonio Fernández son 7.000 euros al año.
pues eso no se puede decir. Sí se puede decir que al personal de alta dirección de esta empresa, pues le voy a poner 7.000 euros. Y si en ese momento está Antonio Fernández con otras 3 personas, pues a esas 4 personas se le puede poner 7.000 euros. Y se puede hacer esa distinción como se quiera. También las aportaciones pueden estar ligadas a cómo vaya la empresa. Es decir, también se pueden limitar las aportaciones y decir que el compromiso por pensiones, yo voy a poner estas cantidades mensuales, anuales, semestrales o con la periodicidad que decida la empresa a estas personas, pero siempre y cuando pues, el beneficio de la empresa sea superior a, y se pone la cifra que se quiera, y eso lo que significa es que si la empresa evidentemente no tiene esos beneficios, pues mi obligación a aportación pues decae y ese año pues no tengo por qué realizar aportaciones a los planes de pensiones, con lo que también se minimiza el coste de la empresa y eso pues puede ayudar a salir un poco del bache a la empresa reduciendo esos costes, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos estos costes son costes de personal, es decir, que la empresa se los puede deducir en su impuesto sobre sociedades. También aquí hay que decir que la fiscalidad para las empresas, cuando se crearon los planes de pensiones, pues la verdad es que se ha ido reduciendo porque incluso además de que era 100% deducible en el impuesto de sociedades, las aportaciones que realizaba la empresa en favor de sus trabajadores no formaban parte de la base de cotización a la Seguridad Social, es decir, no había que cotizar a la Seguridad Social por ellas. Luego eso se eliminó, creo recordar que fue en el 2016-2017. Además, la empresa tenía la posibilidad de, por las aportaciones que se realizaban, deducirse en la cuota del impuesto de sociedades un 10% de esas aportaciones. Eso también se fue eliminando gradualmente hasta que desapareció. Se hizo con una disposición transitoria y se fue reduciendo y creo que fue en 5 años cuando ya se terminó también con esta deducción. Bueno, esto es un poco el panorama de los planes de pensiones de empleo. Sí. Antonio, soy Leonardo. Sí, sí, mira, por hacer un pelín más dinámica la exposición, a mí me surge una duda en cuanto, porque este es uno de los temas creo que fundamentales y los que, como decía, estamos teniendo, te comentaba, estamos teniendo mayores demandas de asesoramiento. En principio, el carácter no discriminatorio excluye el carácter voluntario, es decir, yo puedo incluir en el ámbito de aplicación a toda la plantilla de los trabajadores, a lo mejor con más de 2 años de antigüedad, variando en función de la categoría del trabajador, pero después el trabajador puede renunciar a que se le haga esa aportación por parte de la empresa. Sí, así es. El trabajador, la verdad es que yo no conozco, bueno, conozco un caso solamente, que un trabajador renunció a, digo en mi experiencia, seguramente habrá más, ¿no? Pero en mi experiencia, y bueno, yo venía del Banco Central Hispano y luego Santander Central Hispano y ahí gestionábamos planes de pensiones muy grandes y solamente conozco un caso que el trabajador renunció a que la empresa le beneficiara con estas contribuciones, con estas aportaciones a un plan de pensiones. La verdad es que yo no lo entendí nunca ni creo que nadie lo pueda entender muy bien. Sus motivos tendría, evidentemente. Sí. Bueno, la pregunta, el fundamento de la pregunta, Antonio, viene como consecuencia de ese cambio normativo, pues lo que se está haciendo fundamentalmente por algunas compañías es indagar a trabajadores que venían haciendo aportaciones individuales a planes de pensión de carácter individual para intentar hacer uno con las condiciones de plan de pensión de empleo. Por tanto, eso puede llegar a suponer una modificación contractual retributiva, de tal modo que lo que aportaba el trabajador anteriormente, a partir de ahora lo va a aportar el empresario. De ahí que te preguntaba el carácter voluntario. Es decir, sí, si la política de la empresa pasa por ahí, pasa por intentar fomentar ese plan de pensión de carácter empresarial, pues evidentemente también podría ser un motivo para modificar las condiciones contractuales de los trabajadores. Sí, aquí hay que tener en cuenta que bueno, la verdad es que las manifestaciones que hemos escuchado por parte de algunos miembros del Gobierno y en concreto por el ministro Escrivá
Pues la verdad es que o sea, yo he llegado a la conclusión que este hombre pues sabrá mucho, yo no lo discuto, pero de planes de pensiones y de normativa de planes de pensiones no tiene ni la más remota idea. Porque en una conferencia de prensa le preguntaron que si un trabajador podía poner voluntariamente a un plan de pensiones de empleo 8.000 euros y dijo que sí. Bueno, pues es que no. Es que no, porque no se ha Claro, modificado la ley de planes y fondos de pensiones. Lo claro. que dice claramente la ley de planes y fondos de pensiones es que tienen que ser contribuciones empresariales. Correcto. Contribuciones empresariales, como su propio nombre indica, son las que realiza la empresa, no las que yo le digo a la empresa que haga por mí. Eso Bueno, nos lleva a otro apartado, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos unos bonus o una retribución variable de final de año? Que en algunos casos pues, puede ser más o menos cuantiosa, depende de las empresas, el trabajador dice, oye, pues yo en vez de cobrar, pongamos, 10.000 euros en metálico, en efectivo, pues quiero que 5.000 se vayan a un plan de pensiones y otros 5.000 pues que me los abonen en la cuenta, ¿no? Bueno, pues eso tampoco es una contribución empresarial. Ahora mismo, o sea, insisto, la contribución empresarial proviene de unos compromisos por pensiones. Entonces habría que modificar el compromiso por pensiones, no solamente para ese trabajador, sino para todos, porque si se cambia solamente para un trabajador, pues volvemos otra vez a que sería discriminatorio, porque no se puede poner nombres y apellidos a las contribuciones empresariales, a las obligaciones, más bien, empresariales, ¿no? Entonces, bueno, aquí también la verdad es que es algo, hay muchas cosas que son muy controvertidas todavía. Yo estoy en la junta directiva de Inverco, que es la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y de Fondos de Pensiones, y recientemente, o hace una semana, se ha hecho una consulta a la Dirección General de Seguros para ver cómo se puede canalizar y de qué manera pues, se podría hacer que estas aportaciones que quiere el trabajador y que forman parte de su retribución pudieran considerarse y de qué manera se puede hacer para que puedan considerarse contribuciones empresariales. La verdad es que no está nada claro, yo creo que más bien está oscuro y se ha preguntado a la Dirección General de Seguros, porque si hubiéramos preguntado directamente a la Dirección General de Tributos sabíamos lo que nos iba a contestar. Y lo que nos iba a contestar evidentemente era que no, porque ellos lo que quieren lógicamente es recaudar cuanto más mejor, ¿no? Entonces por eso se hizo a la Dirección General de Seguros. Pero bueno, eso todavía veremos cómo se pronuncia la Dirección General de Seguros, pero no, la verdad es que no estamos muy confiados en que la respuesta sea la que queremos. bien. Pero bueno, ya lo veremos y os informaremos para que a su vez pues, podáis informar a vuestros clientes, ¿no? Esta es la situación actual. Yo insisto en que lo importante es, y de donde deviene todo lo demás, es el compromiso por pensiones de la empresa con los trabajadores. Y luego hay otro aspecto también que nos están preguntando mucho y es sobre todo en pymes. Bueno, hay que decir que no solamente son las empresas, también el empresario individual, es decir, una persona física que es autónoma, que está de alta en el régimen de autónomos, pero que él como persona física tiene contratados trabajadores, también puede hacer un plan de pensiones de empleo y él puede aportar a ese plan de pensiones de empleo y serían contribuciones empresariales. Nuevamente volvemos otra vez a que habría que redactar un compromiso que realmente no hubiera lugar a dudas en que eso son contribuciones empresariales. Pero insisto que no solamente las empresas, las pymes, sino también el empresario individual puede hacerlo. ¿Quién no puede entrar dentro de un plan de pensiones de empleo? Que también ha habido ahí unas pequeñas, unas controversias también provocadas por el ministro. Pues se preguntó que si los autónomos, por el hecho de ser autónomos, podían hacer un plan de pensiones de empleo y dijo que sí. Bueno, pues o se modifica la normativa de planes de pensiones de empleo o es que no. Y clarísimamente no, porque no está dentro del ámbito ni de la ley ni de los desarrollos que ha habido posteriormente de la ley. Entonces habría que modificar la ley, que insisto que no se ha modificado con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que al único que hace mención es a los planes de pensiones, al desarrollo de los planes de pensiones de empleo, con una
unos planes de pensiones que sabéis que son también que quieren impulsar de promoción pública, que tampoco está nada claro cómo se va a hacer eso, ni cómo se van a escribir las empresas, ni nada de nada. Simplemente yo creo que quieren hacerlo lo antes posible, pero la verdad es que yo creo que es bastante complicado modificar toda la normativa en el tiempo que desean hacerlo, ¿no? Luego, además, bueno, pues hay muchas también, en fin, yo no me fío mucho de que sea el Estado el que a su vez tenga bajo mi órbita, y más que el Estado, porque esto lo curioso es que no va a depender del Ministerio de Economía, que es de quien depende la Dirección General de Seguros y es la que supervisa y realiza la normativa, desarrolla la normativa de planes de pensiones, sino que para mí mosqueante, y perdonad por el término, es que va a depender de la Seguridad Social. Entonces, bueno, esto la verdad es que es para mí, un poco alarmante. Y luego, además de eso, es que va a existir un derecho como de veto en las inversiones por parte de la Seguridad Social. Es decir, que quien esté gestionando esos planes de pensiones puede verse con que no va a poder realizar una serie de inversiones en los activos que considere que son mejor y en beneficio de los partícipes para alcanzar el mayor derecho consolidado posible y, por lo tanto, la mayor pensión complementaria a la seguridad social posible. Y bueno, yo sospecho, perdonadme, quizá me equivoque, pero bueno, como tengo ya muchos años, pues sospecho que con el nivel de deuda pública que va a haber en España, pues que sea una forma de colocar la deuda pública en planes de pensiones de este tipo. Eso no significa que no se puedan seguir desarrollando los planes de pensiones de empleo como hasta ahora, es decir, no obligan evidentemente a que se tengan que hacer con la promoción que va a hacer el Estado de estos planes de pensiones, sino que bueno, esta normativa va a continuar. Esto es un poco para enmarcar toda la problemática que estamos viendo con los planes de pensiones de empleo. Y ya quizá por último, nos preguntan bastante, y me imagino que a vosotros también, pues empresarios que están trabajando en la empresa, es decir, que sí tienen el control de la empresa, pero dicen que si ellos pueden hacer aportaciones, o la empresa puede hacer aportaciones por ellos de los 8.000 euros y tal, ¿no? Aquí la verdad es que nuevamente existe alguna jurisprudencia que es un poco contradictoria. También hay que ver las modificaciones que hubo en la ley de sociedades de capital. Y lo que sí indica la ley de planes y fondos de pensiones habla de que tiene que haber una relación laboral, aunque sea de carácter especial, pero tiene que haber una relación laboral. Es decir, que si entre el empresario y su empresa existe una relación mercantil, en principio no podría estar dentro del ámbito de cobertura de un plan de pensiones de empleo. No sé, Leonardo, si quieres apuntar algo sobre esto. Vosotros seguro que tenéis más experiencia y sabéis más. Bueno, lo que yo creo que es importante recalcar, subrayar, es la necesidad de establecer unos compromisos con los trabajadores por pensiones que se pueden instrumentar en planes, ¿no? Yo creo que eso es la clave que efectivamente permitirá desarrollar este tipo de productos. Es decir, si no existen esos compromisos, no tiene sentido, es decir, no cabe en el ámbito de actuación realizar aportaciones empresariales. No sé si alguien quiere intervenir o en hacer principio alguna pregunta. no hay ninguna duda. Bueno, en cualquier manera, si surge alguna cuestión y somos capaces con posterioridad a este webinar, pues y nos las pasáis, pues si somos capaces de responder, responderemos. Y si no, pues diremos que no sabemos qué contestar, ¿no? Bueno, esta es un poco la situación que quería comentar en cuanto a el posible desarrollo de los planes de pensiones de empresas, pero como digo, pues está un poco forzado, es con calzador, porque no es porque se desarrollen porque se den más ventajas, sino todo lo contrario, se desarrollan o quieren desarrollarse por quitar ventajas a lo que ya existe, ¿no?
cosa que me parece una temeridad, entre otras cosas porque ¿qué pasa con aquellos trabajadores que su empresa no decide hacer un plan de pensiones, de empleo? Entonces se ve limitado a los 2.000 euros, ¿no? Insisto que aunque se hicieran planes de pensiones de empleo, pues no veo a muchas empresas en la situación actual, además, ni en el futuro inmediato haciendo aportaciones de 8.000 euros, salvo que sean directivos, porque, claro, incrementar en salarios que pueden ser pues, de menos de 18.000, de 17.000 euros, una aportación de 8.000 euros, pues es, vamos, incrementar el coste de la empresa de una forma importantísima. Luego, no sé muy bien realmente cómo se van a desarrollar y qué volumen van a alcanzar los planes de pensiones de empresa. Por ponerlo un poco en el contexto internacional, aproximadamente en planes de pensiones en España, entre planes de pensiones individuales y planes de pensiones de empleo, estamos sobre el 9% del PIB, y estamos sobre el 9% del PIB porque el PIB ha bajado, porque si no estaríamos sobre el 8%, ¿no? Antes de la pandemia pues estábamos sobre el 8% del PIB. En planes de pensiones de empleo es como aproximadamente el 3% del PIB. Para hacer una comparación internacional, pues en el Reino Unido están por encima del 100% del PIB en planes de pensiones. En Holanda están en el 185% de su PIB. En Estados Unidos están en el 97% de su PIB en planes de pensiones. Y bueno, en Francia no se desarrolló planes de pensiones, pero existen los seguros, se hizo todo a través de seguros de vida, y también están en unas cifras pues, realmente muy considerables, ¿no? Respecto, España es un país pues, que está muy atrás en lo que es la previsión social complementaria, tanto individual como de empleo. ¿Es importante desarrollar los planes de pensiones? Pues evidentemente sí, porque es una forma de financiación de las empresas nacionales, puesto que los fondos de pensiones son inversores institucionales y van a tener que invertir, y invierten tanto en renta fija como en renta variable, de empresas nacionales e internacionales, pero mucho en nacional, y esto fortalece y robustece toda la economía del país, ¿no? Y eso es una también de las diferencias entre la debilidad muchas veces de España comparado con otros países. Vemos muchas veces simplemente nos centran en grandes números, pero lo que está por detrás pues son todas estas cosas que, insisto, ayudan al desarrollo del país. Bueno, curiosamente también, pongo ahí un asterisco, esto no es igual para toda España, porque en el País Vasco, que tienen las llamadas EPSV, que son igual que los planes de pensiones en el resto del territorio nacional, pero tienen la capacidad de legislar sobre esta materia, pues el importe de reducción son 5.000 euros, no 2.000, ¿no? Y en Navarra pues pasa lo mismo, son 5.000 euros y no son 2.000. Volvemos otra vez a que hay regiones pues, que están privilegiadas respecto al resto, no para todos en el territorio nacional es igual. Bueno, con esto no sé si consideras, Leonardo, que damos un poco por concluido la parte de planes de pensiones y hablamos de otros productos financieros y aseguradores que nos van a permitir canalizar el ahorro y la inversión para tener tener un ahorro para que nos ayude a mantener el nivel de vida una vez que nos jubilemos, o quieres que... Simplemente una duda también que surge por aclarar. Los profesionales en principio sí quedan claramente penalizados, al igual que los autónomos. Sí, claramente. Claramente, porque los autónomos, insisto en que antes pues, hacían sus planes de pensiones individuales y podían deducir 8.000 euros, pero ahora no. Y cuando le hicieron la pregunta, insisto, al ministro, dijo, sí, los autónomos también. Bueno, pues no, los autónomos no pueden poner 8.000 euros porque no es una contribución empresarial. Bueno, pues si te parece, Antonio, seguimos con los restos de cuestiones ya de manera más breve. Vale. Bueno, por seguir un poco el contenido de la
este webinar, los seguros de vida ahorro, que también nos sirven para complementar las pensiones públicas, consisten en que, lógicamente, si el asegurado vive al finalizar el contrato, pues se garantiza a los beneficiarios o a él mismo, si él fuera el beneficiario, el pago de la prestación que se haya pactado en el contrato. Y dentro de estos productos de vida ahorro, pues podemos, los normales, ¿no? Son los seguros Unilink, que ya he hecho referencia antes, en que el tomador, es decir, el que paga la prima, normalmente asume el riesgo de la inversión. Los planes de previsión asegurados, que también he comentado, los planes individuales de ahorro sistemático, los PIAs, que son seguros individuales de ahorro a largo plazo, en el que hace la contratación paga unas primas a cambio de recibir una renta vitalicia si vive a una determinada edad, que es la que se establece en el contrato. Y luego también están los seguros, que también he hecho mención al seguro individual de ahorro a largo plazo, el SIALP, ¿no? Y luego, por último, las rentas vitalicias, que son seguros que la verdad es que está bastante bien. Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo, que los tipos de interés son tan bajos que ahora mismo pues tampoco conviene mucho contratarlas, a no ser que sea porque podamos deducirnos los famosos 240.000 euros por incrementos patrimoniales como resultado de venta de determinados activos, ¿no? No la vivienda habitual, pero sí segundas viviendas o fondos de inversión o acciones. Y eso, bueno, pues también ahí al final de la exposición un ejemplo que si queréis lo vemos un poco en detalle porque sí puede ser importante. Bueno, las rentas vitalicias, como su propio nombre indica, pues están ligadas a la vida del asegurado, por eso lo de vitalicia. En principio, vitalicio significa que se pague mientras viva, pero pueden ser también no solamente indefinidas, es decir, fallezca cuando fallezca, sino también pueden estar referidas a un determinado periodo de tiempo, ¿no? Una renta vitalicia que se pague durante 15 años o durante 20 años. Bueno, los seguros Unilink no me voy a detener en ellos porque básicamente es una cartera, lo que hay detrás es una cartera de fondos de inversión. Si hay una serie de características en los Unilink, y perdona que vuelvo otra vez atrás. Y lo fundamental es que el que paga la prima, el tomador, no puede decidir sobre las inversiones. Es decir, hay unas carteras que están compuestas por fondos de inversión y sí puede cambiarse de unas a otras, pero no puede decidir yo quiero una cartera donde esté este fondo de inversión, este otro y este otro, o quiero que estén acciones de Telefónica y acciones de tal. Eso no se puede porque lo que se trata es evitar que se utilicen estos productos para hacer una gestión privada de carteras de inversión. Luego, en cuanto a los PIAs, que es un producto que bueno, no está mal, tiene una serie de características que los puede hacer apetecibles desde el punto de vista fiscal. Aquí una de las características es que el tomador, el asegurado y el beneficiario tienen que ser la misma persona. El tomador, insisto, es el que paga la prima, el asegurado es sobre el que recae la contingencia en caso de vida o en caso de fallecimiento, y el beneficiario es el que va a recibir la prestación en caso de vida, que sería el tomador y el asegurado, ¿no? Y por ley tienen que ser la misma persona en este tipo de seguros de PIAs, las primas tienen un límite anual de 8.000 euros y en conjunto no pueden sobrepasar los 240.000 para toda la vida del contrato. Hay que cobrarlo cuando llegue el vencimiento del seguro en forma de renta vitalicia, que además puede establecer una serie de garantías por fallecimiento, es decir, que en caso de que se esté cobrando la renta vitalicia, si el beneficiario fallece a su vez, pues hay otros beneficiarios que pueden seguir cobrando esa renta. Luego también otra de las características es que sí podemos movilizar total o parcialmente los derechos de un PIAS a otro PIAS. Y otra de las características es que entre la primera prima que se ha pagado y el momento en que comenzamos a cobrar la renta deben transcurrir al menos 5 años. ¿Qué es lo bueno de este producto? Pues que tiene, como se cobra en forma de renta, en función también de la edad en que empecemos a cobrar, pues de esa cuantía que cobramos cada año, solo está sujeto a tributación como rendimiento de capital mobiliario un porcentaje
en función de la edad que tengamos en el momento de que empecemos a cobrar la renta, ¿no? Si cobramos la renta cuando tengamos 66 años, pues solamente está sujeto a tributación el 20% de ese rendimiento de capital mobiliario. Con lo que, bueno, desde el punto de vista fiscal, pues está bastante bien. Y si empezamos a cobrarla a partir de 70 años, pues solamente pagamos un 8% de ese rendimiento de capital mobiliario. Con lo que prácticamente no es un producto de ahorro que no paga impuestos. Tampoco nos deducimos en el momento, es decir, esos 8.000 euros que hemos comentado no son deducibles. Bueno, a diferencia de los planes de pensiones, ya lo he comentado, que son ilíquidos, los PIAs es posible establecer liquidez, es decir, derecho de rescate en el momento en que estamos pagando las primas, y también existe la posibilidad de anticipar esos derechos económicos de la renta vitalicia, es decir, cobrarlo anticipadamente. Pero la cuestión está en que si se rescata total o parcialmente el seguro antes del inicio de la renta, pues se debe tributar, y en caso de rescate parcial, a efectos fiscales, el importe de rescate se considera el importe del rescate el que corresponda con las primeras primas pagadas, incluida su rentabilidad. Y en caso también de anticipar los derechos de la renta vitalicia total o parcialmente, pues lo que tenemos que hacer es integrar en nuestra base imponible la cuantía que estuvo exenta, y por tanto se pierde ese beneficio que comentaba de tributar como renta con los porcentajes correspondientes. Otros productos son SIALP y CIALP. Aquí tampoco me voy a detener, lo tenéis a vuestra disposición aquí en esta presentación, porque creo que ahora mismo la verdad es que no tengo noticias de que se contraten mucho, ¿no? Si os parece, me voy a centrar un poco en las rentas vitalicias, que, como comentaba, pues tienen una característica importante, que es el coeficiente de integración como rendimiento de capital mobiliario, que es el que comentaba. Pero voy a centrarme también, perdonad que estoy pasando quizás demasiado rápido, en las rentas vitalicias por reinversión de ganancias patrimoniales, ¿no? En este caso, son ganancias patrimoniales, como decía, que se pongan de manifiesto en la transmisión de elementos patrimoniales para contribuyentes que tienen que tener una edad, tienen que ser mayores de 65 años, y siempre que el importe total obtenido por la transmisión se destine a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor. La renta vitalicia tiene que constituirse, además, en un plazo no superior a 6 meses desde la fecha en que se hizo la transmisión del elemento patrimonial, para que tengamos derecho a esas reducciones. Para la aplicación, además de esa exención, se deben de cumplir una serie de requisitos: que el contrato de renta vitalicia tiene que suscribirse entre el contribuyente, que tendrá también la condición de beneficiario, es decir, es el que va a percibir la renta, y tiene que haber, lógicamente, una entidad aseguradora que es a la que le vamos a transmitir ese riesgo de longevidad. En los contratos de renta vitalicia, además, pueden establecerse mecanismos de reversión o periodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro. Esto es decir que en caso de fallecimiento del beneficiario en la renta vitalicia, pues lo van a seguir cobrando otras personas, o bien en forma de renta o bien en forma de capital. La renta vitalicia, además, tiene que tener una periodicidad inferior o igual al año en cuanto al cobro. Es decir, no podemos decir que me pagues cada 2 años, como mucho podemos decir que nos paguen una vez al año. Y, por supuesto, que nos paguen una vez al mes, una vez al trimestre o una vez al semestre. También el contribuyente tiene que comunicar a la entidad aseguradora que la renta vitalicia se contrata para beneficiarnos de la reinversión del importe obtenido por la transmisión de esos elementos patrimoniales, porque a su vez la entidad aseguradora se lo va a tener que comunicar a Hacienda, y si nosotros no se lo hemos dicho, pues va a haber ahí una discrepancia entre lo que nosotros le decimos y lo que dice la entidad aseguradora a Hacienda, y podemos tener algún tipo de problema. La cantidad máxima también para reinvertir no puede superar los 240.000 euros, y cuando ese importe reinvertido sea inferior al total obtenido por la venta del activo, pues únicamente se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida.
Bueno, quizá con un supuesto, bueno, estos son las fórmulas de contraseguro que pueden existir. Yo, por poner algún ejemplo de cómo puede suponer un ahorro fiscal, aquí hemos puesto pues, que la señora Sánchez tiene 75 años, es decir, tiene más de 65, que es la edad a la que desde la que nos podemos acoger a este tipo de deducciones, y acaba de vender una vivienda que no es su vivienda habitual, es una segunda vivienda, por 400.000 euros, y con la venta tiene una plusvalía de 200.000 y quiere contratar una renta vitalicia por 240.000. Bueno, como veis, el precio de venta 400.000, la ganancia patrimonial 200.000, reinvierte en un producto que nosotros hemos llamado renta tierra satélite, que me da lo mismo, o sea, una renta vitalicia, invierte 240.000, ¿cuál sería la tributación? Pues lo primero que tenemos que ver es qué relación existe entre la prima que se paga, que como máximo son 240.000 euros, y el importe de la venta, que son 400.000. Y vemos que la relación es de un 60%. Luego, la ganancia patrimonial con exención será el 60%. Como la ganancia patrimonial fueron 200.000 euros, pues 120.000 por los que no tenemos que tributar, y sí tendríamos que tributar por el resto, que es el 40%, 80.000. Esos 80.000, como veis, aplicando la escala de gravamen que existe ahora para el rendimiento para las plusvalías obtenidas, pues habría que pagar 17.280 euros. Si no hubiéramos hecho esa inversión, esos 240.000 euros en la renta vitalicia, pues tendríamos que pagar 44.880. Luego aquí tenemos un ahorro fiscal directo de 27.600 euros, que no está nada mal, ¿eh? Ahorrarnos 27.600 euros de impuestos. Bueno, en el caso de que coincida el precio de venta con la reinversión en la prima de la renta vitalicia, pues estaría exento todo, es decir, no tendríamos que pagar absolutamente nada. Y la diferencia está en que si no hubiéramos hecho esa renta vitalicia y la ganancia patrimonial fuera de 80.000 euros, pues tendríamos que pagar 17.280. Entonces, en este caso, nos ahorraríamos esos 17.280 euros. Bueno, yo con esto no sé si esta presentación pues, se corresponde mucho con las expectativas, pero también tenemos una limitación de tiempo. Creo que Leonardo ha dicho pues, con mucho criterio que lo importante y lo que está más ahora encima de la mesa es todo el tema de planes de pensiones de empleo. He tratado de resumirlo bastante. La verdad es que sobre esto podríamos estar hablando horas y horas. He intentado resumirlo. La verdad es que hay mucha casuística que habría que atender y que bueno, estamos a vuestra disposición siempre para tratar de arrojar algo de luz. Muchísimas gracias, Antonio. Muy buena exposición, tengo que decir. Yo creo que has estado a la altura de las circunstancias, sin duda alguna. Y bueno, se trataba fundamentalmente de despejar algunas incógnitas que habían surgido como consecuencia de la modificación normativa y que por lo menos la hemos puesto sobre la mesa sin perjuicio de que efectivamente, como decía Antonio, la casuística es tan grande que en su caso tendrá que ser objeto de análisis con detalle algunas cuestiones que pudiesen surgir. Estoy viendo en el chat que no hay ningún tipo de duda. Por lo cual, yo creo que nos queda agradecer a todos ustedes, a todos los video asistentes, su presencia y bueno, pues como decía Antonio, quedamos a vuestra disposición para cuantas dudas puedan surgir y poco más. Reiterar el agradecimiento a Antonio. Buenos días por mi parte. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Cuando queráis y estemos disponibles, pues a vuestra disposición, a disposición de todos. Muchísimas gracias.